Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a empezar ya con un estudio a través del libro de Santiago. Y ya es un grupo de estudios que yo he puesto como título Importa lo que hacemos. Entonces ya hemos estado estudiando nuestra identidad y nuestra responsabilidad al ser discípulos de Jesús y parte del cuerpo de Dios y también parte de la iglesia local. Pero ahora vamos a ver más detalles sobre cómo debemos vivir. Ya al decir que somos discípulos o seguidores de Jesús, ¿qué es lo que debemos hacer en nuestras vidas? ¿Cómo debemos brillar? ¿Cómo debemos poner en práctica lo que vemos en su palabra y en sus enseñanzas? Y entonces vamos a empezar ya con el principio de Santiago. Y es interesante porque este libro realmente al principio, en las Biblias ya al principio, ya el libro de Santiago venía después de Hechos. Y es un libro que ya está escrito para los judíos, bueno, como veremos ahora al principio de este libro, que ya son los judíos que están sufriendo ya persecuciones y entonces ya se han ido a varios sitios para escapar a la persecución o por causa de persecución. Y Santiago entonces ya era hermano ya de Jesús. Bueno, es uno de los hijos que nació después y entonces ya había visto ya la vida de Jesús, había oído muchas cosas, incluso como dice la palabra que sus hermanos hacían burlas de él. Pero después de la resurrección vemos que Santiago ya creó en Jesús y llegó a ser ya un líder en la iglesia al principio. Entonces ya vamos a ver lo que él dice a este grupo de judíos que ha empezado a seguir las enseñanzas de Jesús como el Mesías, pero ya se han encontrado en una situación difícil sobre cómo hacerlo, qué quiere decir. Entonces ya veremos mucha sabiduría, muchas cosas prácticas, pero también que se puede aplicar a nuestras vidas en nuestro contexto. Entonces vamos a empezar en el capítulo 1, el versículo 1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces vemos ahí ya que, claro, es una carta dirigida a los judíos que están en la dispersión, que ya se han ido, se han expandido por persecución. Y después dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ya aquí tenemos algo ya desde el principio que igual para nosotros nos llama la atención. Que Santiago dice, mira, debéis tener no solo gozo, pero sumo gozo. Mejor dicho, perdón, he dicho algo mal ahí. No dice que debemos tener. Realmente ese verbo ahí es ya decidir, se debe contar, se debe reconocer, ya a pesar de las tribulaciones, se debe decidir tener sumo gozo. Y es el mismo concepto que sale en el libro de Hebreos. En el capítulo 12, 2, tenemos el ejemplo, el modelo de este concepto. Porque dice en Hebreos 12, empezando en el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces dice que él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces ya es un gozo que viene al sufrir. Pero claro, entonces, si una persona va a sufrir, ya eso trae gozo en sí mismo, en sí. Entonces, realmente es decidir vivir con el gozo. Es un gozo desafiante, que desafía las circunstancias. Es como la esperanza que Dios es como la paz que Dios nos da, que sobrepasa todo entendimiento. Que ya una persona desde fuera al verla, entonces ya dice que mira, eso no corresponde. Es el mismo concepto que Jesús, que iba a sufrir la cruz y tener gozo, eso humanamente es que no corresponde. Pero es una decisión. Lo mismo aquí. Este grupo, esta gente que ya recibía esta carta, este libro, entonces ya es un grupo de personas sufriendo, que han tenido que ya huir de sus hogares por persecución, por tribulación. Pero dice Santiago, mira, reconocerlo como ya fuente de sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Porque ya sufrir de esa forma no es sufrir sin más. Entonces, como dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es importante entender la palabra paciencia. No es que ya, entonces yo me puedo sentar y hacer relax y esperar hasta que las cosas vayan mejor, pero ya es que es un tema de perseverancia. O sea, me da fortaleza espiritual para poder seguir. Entonces es curioso porque incluso en general, si tú conoces a una persona que ha pasado algo fuerte, alguna prueba en su vida, entonces normalmente hay varias cosas que han pasado, que han conocido al Señor ya en una forma más profunda. No porque son más espirituales, pero porque allí, en ese momento, ya tú ves que Dios está ahí. Porque no puedes dar pasos sin la presencia de Dios. Reconoces que Dios es el quien te lleva. Pero vemos que Santiago dice, mira, entonces, a pesar de las tribulaciones, entonces podéis decidir, podéis elegir ya vivir este gozo desafiante que desafía los ataques. Y también es importante reconocer que aquí al hablar de pruebas, eso no quiere decir porque esta persona o este grupo está viviendo en pecado, entonces ya recibe las circunstancias que van como conjunto con el pecado. Este grupo es un grupo que está siguiendo a Dios y por seguir a Dios ya está siendo puesto a prueba. Está sufriendo persecuciones por seguir a Dios. Entonces ya dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia o fortaleza espiritual. Y después dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces ya vemos que ya esta experiencia hace una obra en nosotros. Entonces ya el tema de estar perfectos y cabales es que ya somos completos, llenos y maduros.
Entonces, eso es el concepto que ya nos hace crecer. Pero yo creo que eso es una lección que todos nosotros sabemos, porque en la vida cuando las cosas son duras, entonces, claro, tenemos que decidir a seguir dando pasos, aunque es duro. Y así sale por el otro lado ya con más fuerza. Entonces, eso en plan general, pero aquí Santiago está diciendo, mira, Dios usará esto. Es curioso, nosotros ya en varios contextos sabemos que esto es verdad. Romanos 8:28, perdón, que Dios usará todo por el bien de los que son llamados a su propósito, los que les aman, le aman. Entonces, sabemos que Dios usará todo. Pero tantas veces cuando estamos en medio de la persecución, de la tribulación, ya olvidamos. O dejamos que ese monte delante se pone aquí y no vemos nada. Pero Santiago está diciendo, mira, a pesar de eso, vivid con sumo gozo. Entonces, ¿cómo podemos tener gozo? Entonces, tenemos que volver a lo que dice la palabra, a lo que sabemos, que Jesús ha vencido, que Jesús vive, que Dios nos ofrece su salvación, que Él seguirá haciendo la obra hasta el final, que esta vida no es el final. Entonces, nosotros sabemos que hay más. Entonces podemos saber que aunque estoy pasando algo difícil, Dios lo usará. Dios lo va a usar para hacerme crecer en Él, para tener más fuerzas para poder vivir la vida cristiana, más fuerzas para poder conocerle y seguirle. Y voy a aprender también cómo vivir en Él. Y eso es importante. Porque el mundo dice que debes ya vivir con tus propias fuerzas, que ya debes ser una persona independiente. Pero Dios dice, mira, yo no te voy a dejar solo nunca, no te voy a desamparar. Entonces podemos ver que hay motivo incluso para celebrar y alabar en la oscuridad. Y después, entonces dice que también sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces aquí es importante lo que dice. Si alguien está sufriendo, si alguien está ya siendo perseguido, y necesita sabiduría, que pídele a Dios. Sabemos de la palabra que la sabiduría viene de Él. Entonces, si le pedimos a Él sabiduría, dice que Él da a todos abundantemente y sin reproche. No dice, mira, Dan. Entonces, no has aprendido, ¿por qué te quedas ahí? ¿Por qué? No. Dice, mira, has venido al sitio apropiado. Yo soy fuente de sabiduría. Mira, Dan, aquí, toma. Y da aún más que pedimos. Pero después dice, pero pida con fe. Si Dios nos dice que nos dará sabiduría y nos dará sabiduría abundantemente, y venimos pidiendo y diciendo, es que igual no, igual tengo que buscar en otro sitio, es que igual tengo que hacer otra cosa, es que nos va a decir cuál tipo de persona lo hace así, porque dice que debemos pedir con fe, no dudando nada. Entonces es importante, en este contexto está hablando de eso de pedir sabiduría de Dios.
Él te dará sabiduría si le pides. Y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces una persona que dice, bueno, es que, bueno, le voy a pedir sabiduría de Dios, pero también voy a trabajar con lo mío. Entonces ya es como una ola del mar, que en un momento está aquí, otro momento está ahí, entonces ya no tiene nada estable. Pero Dios es nuestra ancla, Dios es nuestro punto de estabilidad. Y después dice, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces una persona que está buscando a Dios pero confiando en lo suyo, no va a recibir esta sabiduría. Porque ya realmente está pidiendo ya como en segundo plano. Tiene su otro plan y confía más en lo que él hace, esa persona hace, y sus ideas y su entendimiento, en vez de decir, Dios, te necesito tu sabiduría, es que yo no puedo solo. Ahí es donde Dios quiere que lleguemos. No decir, mira, yo puedo, pero por si acaso, Dios, mira, da mi sabiduría. Y así el mundo sabrá que yo soy sabio. Eso no, eso es como ser como una ola. Y dice, entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, esa persona, claro, es como que ya tiene dos cabezas. O está mirando a dos lados siempre. Y claro, no ve nada de esa forma. Entonces, porque el tema es eso de ser doblemente. Entonces ya de pensar en dos cosas a la vez. Pensar en Dios y después decir, pero ya yo tengo mi plan. Es, como dice, inconstante en todos sus caminos. No solo en este momento, en esta área, pero en todo. Porque realmente dice que confía en Dios, pero la verdad es que confía en sí mismo. Y vamos a ver en un contexto más en un momento, porque podemos confiar en nuestra inteligencia, en nuestras ideas, o también podemos confiar en lo que tenemos, lo físico, lo económico, nuestras riquezas. Que bueno, siempre tendremos, yo puedo responder, aunque bueno, necesito a Dios, pero eso es ser un hombre de doble ánimo. Es dar vueltas y llegas a ser inconstante en todo. Y dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Claro, esa persona está confiando en Dios, no en lo que tiene. Reconoce, y es más fácil reconocer que necesita a Dios, que no puede solo. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, sí, el rico está confiando en lo que tiene y lo que puede, y los negocios y las empresas y la seguridad que tiene ahí. Eso pasará como una flor. Entonces, claro, una flor en un día es muy, muy, muy bonita. Pero después sale el sol y se seca y el día siguiente ya no está. Entonces tenemos que pensar en quién confiamos, dónde ponemos nuestra confianza. Y después vuelve al mismo tema y dice, bienaventurado
el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí es curioso porque pone la palabra tentación, pero es la misma palabra que sale en el versículo 2 de la prueba. Entonces la prueba puede ser tentación, puede ser persecución, puede ser sufrir. Entonces puede ser muchas cosas, como dice en el versículo 2, diversas pruebas. Pero el que sigue fiel y sigue firme en Dios, confiando en Él. Entonces dice aquí que esa persona recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y no solo eso, ya cuando haya resistido la prueba. Y entonces, estando firmes en Dios, podemos resistir la prueba. Si yo confío en mis fuerzas, es dudoso que llegaré hasta el final y para resistir la prueba. Esa voz que te dice, mira, tú puedes con esta. Esta vez no necesitas a Dios. Ya tú eres fuerte, tú puedes, tú ya debes enseñar al mundo que tú puedes. Cuidado. Porque eso realmente es ya intentar decir, yo puedo. Yo lo hago a mi manera. Yo tengo todo en orden. Mira lo que tengo, los recursos que tengo. En vez de decir, Dios, te necesito. Yo soy un miembro de tu cuerpo. Yo soy un seguidor tuyo. Yo te necesito. Necesito tu sabiduría. Necesito saber cómo responder correctamente. Dios, te necesito. Y reconocer que ninguno de nosotros hemos llegado. La prueba, la tentación, entonces ya nos ayuda a crecer. Y crecer en madurez. Y ya tener más de lo que necesitamos. Pero tenemos que vivir como parte del cuerpo. Tenemos que vivir como familia de Dios. Tenemos que vivir siguiendo a Dios. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Pero para hoy, para lanzar el tema de este libro, entonces te quiero animar a elegir el gozo desafiante. Porque no es la primera reacción cuando empezamos a sufrir o pasar por una prueba. Pero a pesar de la prueba, a pesar de no poder ver cómo va a salir, reconocer que Dios hará una obra especial. Y al final hay una recompensa, pero nosotros queremos seguir dando paso y confiando en Él y pidiéndole a Él sabiduría porque necesitamos que Él obre en nosotros para llevarnos. Pero una de las cosas que brilla de nosotros es cuando nosotros elegimos gozo, sumo gozo, como pone aquí, sumo gozo desafiante. Y otra vez ese tema, igual en español suena un poco raro, pero es un gozo que existe a pesar de una situación que no trae una emoción buena. Pero nosotros sabemos que Dios nos dará más perseverancia, nos enseñará más cómo vivir con Él, cómo confiar en Él, cómo conocerle y pasar tiempo con Él. Pero nosotros tenemos que decidirlo. No correr como un gallo ya que tiene la cabeza cortada, pero ya caminar con Él, confiando en Él. Porque si Él nos ha comprado
con su sangre. Sabemos que Él nos cuidará. Y sabemos que esta vida no es el final. Y no buscamos una vida cómoda aquí. Buscamos momentos para aprender cómo seguir a Dios mejor. Entonces, este grupo de judíos que están aprendiendo, que están intentando ya ver cómo vivir esta vida cristiana en un mundo que iba en contra del Mesías y de las enseñanzas de Jesús, y que Jesús ya no está ahí visible. Bueno, no se puede ver a Jesús ahí en ese momento. Entonces, ellos están intentando ver cómo vivir su fe en el mundo. Y este libro nos va a enseñar qué hacer. Pero no es vivir bajo excusas, ni vivir bajo el control de emociones. Pero veremos, es decidir hacer cosas según el plan de Dios, porque lo que hacemos importa. Lo que hacemos muestra lo que creemos. Y lo que hacemos también nos enseña a nosotros mismos más de Dios. Entonces te quiero animar a seguir leyendo este libro. Porque Santiago nos enseñará cosas muy prácticas sobre cómo vivir nuestra fe en el día a día, en nuestras interacciones, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en el trabajo, con los vecinos, con la familia. En cada caso nos enseñará cómo ponerlo en práctica. Hoy, desafiando la tribulación con el sumo gozo que Dios pone en nuestras vidas. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.